Bienvenidos a Generación de Esther. Es una bendición el día de hoy estar acá frente a ustedes y a los que nos están viendo por las redes sociales. Pues este barrio hoy está bendecido, ¿verdad? Porque hay eventos cristianos por todos lados y eso es una bendición. El día de hoy vamos a continuar con el tema del mes, que se llama la fidelidad de Dios. Solo que hoy lo vamos a enfocar sobre la fidelidad que Dios espera también de nosotros. El lunes pasado se habló que Dios es fiel para con los que lo buscan. Dios es fiel a sus promesas, que Dios no es hombre para mentir y que todo lo que ha cumplido a lo largo de la historia, todo lo que ha prometido a lo largo de la historia ha sido cumplido. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de la fidelidad que Dios espera también de nosotros, porque así como Él es fiel con nosotros, Él también espera que nosotros seamos fieles con Él. Vamos a hacer un breve resumen de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. Con el simple hecho de nosotros iniciar a leer la Biblia, desde los capítulos de Génesis, pasando por Éxodo, Deuteronomio, hasta llegar al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios siempre nos ha prometido. Y muchas de esas promesas pues se han cumplido. Podemos ver que Él es fiel a su palabra y que por supuesto su palabra, a través de lo fiel que ha sido Dios, es verdadera. En Hebreos 6 podemos ver que dice: Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Dios es un Dios de pactos. Incluso hasta en estos días nosotros podemos venir y hacer un pacto con el Señor. Él promete. El pacto está armado de dos partes: el que promete y el que cumple. Y las dos partes se comprometen a cumplir en un pacto. Entonces a Dios le encanta que nosotros pactemos con Él, porque de esa manera Él nos prueba nuestra fidelidad y nuestra lealtad. Porque cuando hacemos un pacto, nosotros estamos prometiendo algo y Dios espera que nosotros lo cumplamos así como Él lo cumple. En toda la Biblia vamos encontrando testimonios de hombres, de nombres bíblicos. Vamos encontrando testimonios que se han cumplido. Vamos encontrando también promesas de Dios que se llegaron a cumplir. Incluso hasta en la actualidad, en nosotros mismos también vamos con nuestro propio testimonio, vamos dando fe y vamos contando de que el Señor sigue cumpliendo sus promesas, porque nuestro testimonio de vida es una promesa de Dios también. Podemos encontrar que Dios ha hecho en aproximadamente 277 veces un pacto, y eso aparece en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La Biblia está compuesta por dos pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero realmente son pactos ambos. Entonces podemos ver que desde los días de Noé, Dios ha sido fiel. Fue fiel con Ismael, fue fiel con Moisés, fue fiel con Jacob, fue fiel con el pueblo judío. En el libro de Isaías podemos ver que se prometió que iba a venir el Hijo de Dios a la tierra, y en el Nuevo Testamento aparece que vino el Hijo de Dios a la tierra. Entonces Dios ha prometido y ha cumplido. Entonces de esa manera Él también nos promete quitar nuestros pecados. Pero ¿qué necesita Él para quitarnos los pecados? Que nosotros aceptemos a Jesús en nuestro corazón.
ese es el cumplimiento del nuevo pacto. Entonces, Él cumple su promesa, pero también espera que nosotros cumplamos nuestra parte. Entonces, ¿qué es fidelidad a Dios? Vemos, Dios nos anima a permanecer fieles a pesar de que el ambiente en el que estamos no sea tan bueno como el que esperamos. Muchas veces en nuestra vida suceden situaciones negativas, y más cuando estamos empezando a seguir a Jesús. Empiezan las situaciones negativas, algunos les llaman pruebas, otros les llaman tribulación, otros le llaman situaciones negativas, pero realmente ahí es donde nosotros vamos probando qué tan fieles somos a Dios, qué tan fieles somos al Señor. La fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, estamos también afirmando que vamos a poner de nuestra parte. Prometer es una acción soberana, revela una gran soberanía de espíritu, ya que exige decidir hoy lo que se va a hacer en adelante, bajo condiciones que no se pueden prever. El que es fiel cumple la promesa a pesar de los cambios en las ideas, en las convicciones, en los sentimientos, en que pudiera provocar el tiempo. Entonces Dios siempre nos va a ir probando qué tan fieles somos, qué tanto vamos a seguir siguiendo sus pasos. Y un ejemplo grande es una congregación en una iglesia. No es un secreto que la mayoría de las personas, y no es que todas, buscamos a Dios por alguna necesidad, una enfermedad, un hogar destruido, una situación financiera negativa, algún problema. Y suceden dos cosas. Una, que Dios les contesta rápido, y nomás les contesta, ya no vuelven a regresar. Y la otra es que Dios tarda en responder, pero lo hace precisamente para ver qué tan leales y qué tan fieles somos, y ver hasta dónde aguantamos, hasta dónde queremos llegar. Y es ahí donde vemos que las congregaciones se minimizan, la gente no sigue llegando, porque se desesperan. Entra la desesperación, entra el decir, ¿para qué voy a seguir yendo si ya tengo 3 meses y no he visto resultados? Entonces, ahí Dios nos está probando qué tan fieles somos, qué tan leales somos, y ver hasta dónde somos capaces de llegar fieles a su promesa. Porque Él, cuando aceptamos a Jesús, nos perdona. Todos nuestros pecados vienen y los arroja al fondo del mar. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nosotros tenemos que por decirlo así, soportar en tiempo la respuesta de Dios. Y es ahí donde muchos se desaniman. Viene el desánimo espiritual, viene el cansancio físico, vienen otras actividades que se le pone mayor prioridad, y se deja de asistir a una congregación. Entonces, pero es ahí donde nosotros tenemos que poner más lealtad. Y lealtad no esperando recibir la sanidad o la resolución del problema que tenemos, sino que una lealtad a Dios, porque es desde que nos perdonó, ya hizo una promesa, ya cumplió su parte. Ahora toca nuestra parte. El que es fiel cumple la promesa a pesar de los cambios, dice. La fidelidad es la capacidad de no engañar, no traicionar. Es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Vemos acá que en griego fidelidad es emuná, que tiene un significado de firme, estable, seguro, permanente, digno de confianza,
y verdadero. Entonces Dios espera que nosotros seamos firmes, que no nos desanimemos. Dios espera que seamos estables, que seamos comprometidos, responsables, disciplinados, que tengamos seguridad, que seamos permanentes, que nos ganemos esa confianza de Dios y que seamos verdaderos a cumplir su palabra. La fidelidad a Dios trae bendiciones. Entonces, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Dichosos ustedes que me tienen acá, porque hay muchos que sin ver creen y ellos son benditos. La fidelidad está amarrada a los frutos del Espíritu Santo. Entonces, nos podemos preguntar, pero ¿cómo hago para ser fiel? ¿Cómo hago para tener fidelidad a Dios? ¿Cómo le hago? Pues déjenme decirles que cuando aceptamos a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo entra, o le damos libertad al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, de esa manera el Espíritu Santo ya habita dentro de nosotros y es Él el que nos va dando ese poder para ser fieles a Dios. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Van naciendo en la persona en la medida en que se va acercando a Dios y creando una relación más íntima con Él. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 podemos ver, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Acá nos está revelando algo muy cierto. Desde que Adán y Eva no obedecieron los mandamientos de Dios, cometieron un pecado. Y por culpa de ellos, podríamos decir así, todos los seres humanos ahora nacemos con un pecado adentro de nosotros. Esa es una verdad. Entonces, por eso no tenemos que avergonzarnos o sentirnos mal si hemos fallado en la vida, porque ese pecado ya lo traemos dentro de nosotros, esa semillita de pecado ya la traemos dentro de nosotros. Entonces, acá dijo Pablo en Gálatas: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Significa que cuando dijo Jesús, toma tu cruz y sígueme, Él estaba diciendo que crucificáramos el hombre viejo, el hombre pecador, que lo dejáramos colgado ahí y que de ahora en adelante seamos nuevas personas para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué vamos a sacrificar? A crucificar los males que tenemos, nuestro carácter, el orgullo, el odio, rencor, tristezas, frustraciones, todo queda ahí colgado y nuestra vista hacia Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, dice. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Acá vemos en la gráfica los frutos del Espíritu Santo. Los frutos son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y vemos que aparece ahí la palabra fidelidad. O sea que ser fiel a Dios es un fruto del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a cumplir el ser fiel a Dios. También quiero mencionarles que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir esos frutos.
pero también puede regalarnos dones. En 1 Corintios capítulo 12 dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. O sea, el Señor, el Espíritu Santo, Dios, nos regala dones y Él se los regala a quien Él considere, a quien Él quiere, para que nosotros los utilicemos por el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, hacer poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernimiento, a otros el hablar en lenguas, a otros el interpretar esas lenguas, pero todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces existe la fidelidad a Dios, que la ganamos con esfuerzo y con ayuda del Espíritu Santo, y existen los dones del Espíritu Santo, pero esos Él se los da a quien Él considere, conforme nosotros vamos poniendo también de nuestra parte. Ahí podemos ver una comparación de los diferentes dones que existen: sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, lenguas, enseñanza, exhortación, evangelismo, pastorado, enseñanza. Hay diferentes dones que el Señor nos los regala, pero también Él quiere que nosotros los pongamos en práctica. Recuérdense de la parábola de los talentos. Jesús dice que al que tiene más y quiere, se le dará más, pero al que no tiene, al que tiene y no quiere, se le será quitado. La fe va amarrada con la palabra fidelidad. La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, producto en algún grado de una persona. En Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos fe en Dios, pero Dios también tiene fe en nosotros. Entonces Dios es fiel a nosotros, pero Él espera que nosotros seamos fieles a Él. Entonces la fe es de ambas partes. ¿Cuáles son los tipos de fe? Existe la fe salvadora, que esa ya la traemos dentro de nosotros desde que nacemos. Tenemos la capacidad de poder aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro único Salvador. Tenemos en el libro de Números, capítulo 21, un ejemplo de lo que es tener fe. Sucedió con los israelitas cuando salieron del monte Or. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: aquí no hay agua, aquí no hay pan, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Nos traes a este desierto. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. En el Antiguo Testamento todavía no estaba manifestado el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, toda aquella persona que quería acercarse a Dios tenía que hacerlo a través de un mediador.
y en ese caso eran los sacerdotes o los jueces, o un líder. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la ventaja de que cuando Jesús se fue de esta tierra, nos dejó al Espíritu Santo. Ahora todos tenemos esa ventaja o esa gran bendición de poder hablar con Dios sin necesidad de intermediarios. Entonces Moisés intercedió por su pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos por esas serpientes venenosas miraban a esta estatua de bronce y vivían. Entonces el pueblo tuvo fe en esa estatua de bronce, pero fue una fe de que al verla el poder de Dios se iba a manifestar en sus vidas e iban a vivir. Trasladándolo a nuestros tiempos y al Nuevo Testamento, algo así está sucediendo con Jesucristo. Dios mandó a Jesús a esta tierra para que todo en Él crea sea salvado. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es voltear a ver a Jesús, entregarle nuestro corazón y seremos salvados. Es una fe salvadora que vive dentro de nosotros. La fe también es un fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, que es la fidelidad. En 2 de Corintios capítulo 5 podemos ver que nosotros vivimos por fe y no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en este cuerpo. Entonces la fe como un fruto del Espíritu implica confiar plenamente en Dios y permanecer fiel a Él, a sus doctrinas, a sus promesas y a sus enseñanzas. Y la fe como un don, que es un don del Espíritu Santo, como ya lo vimos. Esta fe puede desarrollarse cuando Dios quiere que nosotros tengamos esa fe como un don. Y un ejemplo está en el libro de Hechos, capítulo 3. Un día cuando Pedro y Juan caminaban e iban a entrar al templo de Jerusalén, vieron a un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna. Cuando este hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió limosna, pero Juan, mirándole, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y tobillos del hombre cobraron fuerza y fue sanado. Esta es la fe como un don. La fe de poder sanar a alguien o hacer algo con la confianza de que Dios está actuando a través de nosotros. Eso es tener fe como don. Ahora vemos que la palabra fidelidad señala el significado positivo de la fe. Digno de confianza, fidelidad, honestidad, confianza en el trato de unos con otros, o sea, la lealtad. En Gálatas, fe no es la confianza en Jesucristo para la salvación, es una virtud que distingue al cristiano en sus relaciones y vivencias. No significa fe de creer, la fe como un fruto, sino fidelidad, honestidad, lealtad. Un hombre fiel en sus palabras, promesas, un hombre en quien se puede confiar y creer,
el cristiano es fiel como hombre, como vecino, como amigo, esposo, padre, hijo, fiel en sus contratos y en sus promesas, fiel a Dios en sus actos. Entonces, también en Romanos capítulo 4 podemos ver que decía Pablo: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, el evangelio revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, ya viendo el contexto de que existen tres tipos de fe: la fe sanadora, que es la de poder creer en Jesucristo; la fe como un fruto del Espíritu Santo, que viene siendo la fidelidad; y la fe como un don, que es la que Dios nos da a todos. Podemos ver que la Biblia también nos dice que, como sucedió con Abraham, nuestra fe se desarrolla a medida que comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas y usamos el poder que nos has dado por medio del Espíritu Santo para obedecerle y acercarnos a Él. Ser fiel a Dios quiere decir que confiamos y creemos plenamente en Él y todo lo que promete. Es el ejemplo que les ponía de las congregaciones. Si nosotros confiamos plenamente en Dios y en las promesas que nos ha dado, no dejaríamos de venir a la congregación. Aquí estuviéramos, porque nuestra fe no es por vista. Nuestra fe es una fe leal que Dios espera que nosotros no desistamos, aunque estemos pasando situaciones negativas. Entonces, Santiago dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero ¿cuáles son las obras? Las obras son los frutos del Espíritu Santo, que ya los vimos acá. La fe sin obras es una fe muerta. Y las obras de la fe son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Esas son las obras. Y ahora, las obras sin fe, esas sí no nos sirven para nada. Entonces, para continuar, podemos ver o hacernos esa pregunta: ¿qué tan fieles y leales somos con Dios? Esa sería una pregunta que internamente nos podemos hacer todos esta noche, ustedes que están acá y los que nos están viendo en su tablet o smartphone. ¿Qué tan leal soy a Dios? ¿Es Dios lo primero en mi vida? ¿Cómo se lo demuestro? ¿Qué me impide ser fiel a Dios? ¿Y por qué me cuesta tanto confiar en Él? ¿Me conformo con tener evidencia espiritual nada más o siempre quiero ver para creer? ¿Le demuestro fidelidad a Dios en todo lo que hago? Esas serían unas preguntas que podemos hacernos esta noche y evaluarlas, analizarlas y ver en qué estamos, hacer un autoanálisis y ver en qué estamos cumpliendo, qué nos falta, y si nos falta, pues pedirle al Espíritu Santo que nos dé más fidelidad, que nos dé más fe, que nos ayude a poder creer más, si es que eso nos faltara. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Esa es una verdad
bastante cierta. Creer en Dios, todo el mundo puede creer en Dios, ¿verdad? Pero creerle a Dios ya es diferente. Porque el creerle a Dios significa que estamos siendo fieles a su palabra, que estamos siendo leales a sus palabras. Creer en Dios no es difícil, pero sí se requiere de fe para creer en sus enseñanzas de tal forma que esto nos lleve a cambiar nuestra vida. La fidelidad a Dios está, lo puse acá en esta última pantalla. La fidelidad a Dios está amarrada con nuestro caminar, con nuestra relación con Él. Y lo he llamado las 7 conexiones del cristiano. Y que posiblemente en una nueva oportunidad, en una nueva sesión, vamos a abordar más en estas 7 conexiones. Pero déjenme decirles que la vida del cristiano tiene 7 conexiones. La primera es Dios y usted. Usted y Dios. O Dios y tú y Dios. ¿Cómo? Orando todos los días. Porque al orar nosotros le hablamos a Dios. Y al leer la Biblia, Él nos habla a nosotros. Esa es la relación diaria, que es la primera conexión, que es una conexión vertical que todos debemos de tener. La otra es ya buscar a Dios en pareja, ya sea un matrimonio o ya sea novios, buscar a Dios en pareja, orar juntos, leer la Biblia juntos, porque ahí en pareja le van a estar hablando a Dios y Dios les va a contestar a través de la Biblia a la pareja. La tercera es Dios y la familia. Buscar a Dios en familia, involucrar a los hijos, involucrar a los hermanos, al hogar, para poder leer temas bíblicos, orar juntos. Por ahí un día ora uno, al siguiente el hermano, después el papá, la mamá, y se van turnando a leer al menos un capítulo, un versículo diario, o memorizar un versículo, y poder ir creando esa conexión en familia para con Dios. La otra es la familia con otras familias. O sea, ya crear un grupo de oración en hogar, donde se puede invitar a los vecinos, donde se puede invitar a familiares no tan cercanos a poder compartir también la palabra de Dios, orar juntos por las necesidades, agradecer, pedir perdón. La quinta sería Dios y un grupo de oración. Formar un grupo de oración donde se pueda dar devocionales, un discipulado, poder orar en grupo, leer la Biblia en grupo, dar temas. Eso va creando una quinta conexión. La otra es Dios y su iglesia. Asistir a una congregación, asistir a una iglesia, ir a los temas, ir a escuchar la palabra de Dios en temas bíblicos, servir en la iglesia. Eso es bien importante. Y la otra es, y una de las más importantes también, es nosotros los cristianos versus el mundo. El mundo son aquellos que todavía no han aceptado a Jesús en su corazón. Evangelizar. Esta sería la séptima. Evangelizar. Contarle a Dios a todo aquel que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a Dios y que tal vez tiene un pensamiento equivocado lo que es Dios, como en algún momento nosotros lo tuvimos. Entonces, estas 7 conexiones nos pueden ayudar a ser fieles a Dios, a fomentar nuestra fidelidad a Dios.
y también es de analizar qué es lo que estamos cumpliendo y qué nos falta. Nosotros en noviembre creo que fue que se dio el tema de plantar un altar en el hogar, que lo dio Gaby. Desde esa noche nosotros empezamos a leer la Biblia todos los días en familia. Un día lo lee nuestro hijo, otro día lo lee Helen, al siguiente día yo, le toca orar a él, después a Helen, después a mí, y así nos vamos alternando día a día, y desde noviembre para abril no hemos parado ni un solo día. Hemos creado una disciplina en ese sentido, y déjenme decirles que sí se puede hacer, sí se puede cumplir 15, 20 minutos. El leer la Biblia en familia fomenta la unión entre los integrantes de familia, ayuda a debatir el tema que se está leyendo, a que cada quien dé su punto de vista y se puedan leer los comentarios, se puede investigar y se pueda orar por temas específicos uno por otro. Y es una bendición poder buscar a Dios en el punto 3, que es Dios y su familia. Es muy importante. Y los demás pues también son conexiones que el cristiano debe tener. Entonces recordemos que nuestra conexión principal es una conexión vertical, que es hacia Dios, pero esa conexión vertical nos ayuda en nuestras conexiones horizontales, que son nuestro hogar, nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestra congregación y el mundo, o sea, las personas que todavía no han conocido a Jesús. Entonces, es importante tomar en cuenta que Dios espera que nosotros le seamos fieles. Dios tiene esa ilusión de que nosotros le seamos leales. Y más aún cuando ya ha cumplido algunas promesas en nuestras vidas, más aún cuando ya nos ha solucionado problemas, cuando ya nos ha ayudado, Él espera que nosotros después no le demos la espalda. Espera que le agradezcamos a diario por todas las bendiciones que hace en nuestras vidas. Nosotros entramos a buscar a Jesús por una necesidad, pero no tenemos la capacidad de ver todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, porque estamos concentrados y esperando lo que estamos pidiendo. Pero Dios nos está ayudando. Dios nos está librando de accidentes, nos está librando de enfermedades, nos está librando de gastos innecesarios, y esa es una bendición. Pero como no la vemos, no la agradecemos, porque estamos con la mirada en la necesidad, en la emergencia, en que nos resuelva el problema. Entonces, es importante agradecerle a Dios a diario, porque dar las gracias también es ser leal a Dios. El pedir perdón a diario significa que uno se está humillando a Dios y está reconociendo que es un ser humano que se puede equivocar. El pedir perdón a alguien que hemos ofendido también es parte de la fidelidad y la lealtad a Dios. Y lo más importante es reconocer de que somos seres humanos, que nos vamos a equivocar, que aunque estemos con Cristo, aunque estemos con Dios, eso no significa que vamos a estar libres de problemas. Vivimos en un cuerpo que se enferma, entonces tenemos que ser conscientes y agradecerle a Dios cuando tengamos sanidad, cuando tengamos prosperidad económica, cuando nos haya resuelto los problemas, agradecerle y estar conscientes de que Dios es fiel y cumple sus promesas, así como espera que nosotros cumplamos las nuestras.
Los bendigo en el nombre de Jesús y damos las gracias a los que nos estuvieron viendo a través de las redes sociales. Los invitamos a que siempre los lunes y los viernes pues puedan escuchar estas prédicas, y si ustedes pueden venir, pues también están abiertas las puertas de Generación de Esther. Somos un ministerio cristiano donde nuestra doctrina es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y donde las puertas están abiertas para todo aquel que quiera conocer a Jesús, que quiera sentir a Dios en su corazón y que esté cansado ya de vivir esa vida, esa vida de cargas, de problemas, de endeudamientos, de sufrimientos. Y déjenme decirles que nosotros acá encontramos esa sanidad espiritual, y es un lugar más para que puedan reconciliarse con el Señor y con Dios. Buenas noches.